Bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. Hoy nos acompaña Laura Álvarez, más conocida como la pediatra Laura, una de las pediatras con más influencia y más conocida en redes sociales. Laura Álvarez es pediatra de atención primaria, especializada en gastroenterología y nutrición infantil, y ahora nos presenta su libro Preparados, listos, ñam, de Editorial Espasa. ¿Qué leche doy al bebé si no doy el pecho? ¿Cuándo y cómo introducir en la dieta del niño los alimentos distintos a la leche? ¿Papillas o baby led weaning? ¿Hay algún alimento prohibido? ¿Cuántos huevos debe comer el niño? ¿Y qué hago para que coma verduras? La pediatra Laura da todas las respuestas a estas y a otras preguntas más en este libro, donde además encontrarás recetas fáciles y saludables del chef Busquets, que harán tu día a día más llevadero. Para hablar de su libro y de muchos otros temas más relacionados con la nutrición infantil, en esta ocasión también nos acompaña Sonia Sanz, del equipo de Mi Bebé y Yo. ¿Empezamos? Bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. Un programa presentado por Edurne Romo, Sonia Sanz y Guillem Riera. ¡Empezamos! Hola Laura, ¿qué tal? Estamos encantados de contar contigo en nuestro podcast. Bienvenida. Encantada. Según Muchas tu libro, gracias. seguir una alimentación saludable es fundamental, especialmente en los primeros 1000 días del bebé. Y nos gustaría que nos explicases un poquito a qué te refieres con estos 1000 primeros días y por qué es tan especialmente importante cuidar la alimentación del bebé en este periodo de tiempo. Pues bien, los primeros 1000 días van desde el primer día de embarazo hasta que el bebé cumple 2 años y es un periodo muy importante, incluso se llega a decir que es crítico, porque en este periodo ventana podemos influir en la salud de las personas para toda la vida. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque en estos primeros 1000 días el crecimiento es muy rápido, los órganos y sistemas están creciendo a toda velocidad y la alimentación que se recibe entonces durante el embarazo y durante toda esta fase, la alimentación complementaria, es clave para que influya en nuestra salud para el resto de la vida. Entonces, tanto el tipo de lactancia como la alimentación de la mamá durante el embarazo, los alimentos que le daremos durante la alimentación complementaria, es fundamental cuidarlo para proporcionar a nuestro hijo una salud ya para siempre, ¿no? Una buena salud. Y se ha visto que se puede influir en muchas enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades crónicas pulmonares, alergias e incluso cáncer. Pero una cosita, Laura. ¿Quién es la figura, la profesional que debe o que en teoría te informa sobre cómo debes alimentar o cómo se debe alimentar el bebé? ¿Es el pediatra en este caso, una vez ha nacido? Sí, normalmente en los centros de atención primaria las revisiones de salud del bebé sano suele ser el pediatra o bien la enfermera de primaria. Dependiendo del centro de salud se organizan de una manera. Entonces es fundamental que tanto pediatras como enfermeras de pediatría de atención primaria estemos bien informados sobre este tema. Muy bien. Vamos a hablar del primer alimento que se debe ofrecer a los bebés, que es, en principio lo ideal sería la leche materna, ¿no? La leche materna es el mejor alimento que le podemos dar al bebé y se debe ofrecer de forma exclusiva al menos hasta los primeros 6 meses de vida, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿por qué es el mejor alimento para el bebé? ¿Cuáles son los beneficios de la leche materna para la salud del bebé? Realmente la leche materna tiene múltiples beneficios que han sido demostrados en muchos estudios y por eso se recomienda, ¿no?, que sea exclusiva los primeros 6 meses y que se prolongue hasta los 2 años como mínimo, o hasta que la mamá y el bebé quieran. Los beneficios para el niño, pues protección frente a enfermedades como infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, infecciones óticas. También protege frente al síndrome de muerte súbita del lactante, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de muchas enfermedades como diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, hipertensión, incluso algunos tipos de cáncer. Además, al estar el bebé haciendo fuerza con su musculatura orofacial, favorece que esta musculatura se haga más fuerte y se desarrolle de una manera mejor, incluso los dientes.
e incluso se ha visto que potencia el desarrollo intelectual gracias a que la leche materna tiene unos componentes específicos para el desarrollo del cerebro. Y ya no solo tenemos beneficios para el niño, sino también para la madre. Tenemos beneficios, incluso prevención de cáncer de mama, de ovario, incluso beneficios económicos, porque al final resulta mucho más económica, ¿no? Y beneficios medioambientales. Y si la mamá no puede o no quiere dar el pecho, ¿qué alternativas existen a la lactancia materna en función de la edad del bebé? Tenemos las fórmulas artificiales, que suelen ser leche adaptada y modificada para parecerse lo máximo posible a la leche materna. Lo más común es que deriven de la leche de vaca, pero también tenemos ahora, desde los años 80, Sí. fórmulas a base de leche de cabra. Suelen clasificarse en tipo 1 o de inicio, que es la que damos desde el nacimiento, aunque se puede dar durante todo el primer año de vida, o tipo 2 o de continuación, que se pueden dar a partir de los 6 meses. Ambas, tanto la tipo 1 como la tipo 2, están sometidas a legislación, por lo que sus componentes están bien regulados. Sí que hay que decir que las tipo 1 son más sofisticadas que las tipo 2 y que las tipo 2 a menudo pueden añadir algunos azúcares diferentes a la lactosa que ya tiene naturalmente presente la leche, y que antes sí que tenían más cantidad de proteínas, pero al verse que esto se relacionó con mayores tasas de obesidad, ahora tienen la misma cantidad. Y sí que es verdad que las tipo 2 tienen un poquito más de hierro que las tipo 1. Pero podemos seguir con la tipo 1 durante todo el primer año de vida si nos lo podemos permitir económicamente, ya que son más sofisticadas, y también hay ciertas marcas que sí que tienen el mínimo de hierro que se recomienda para prevenir la ferropenia. Luego también tenemos las leches tipo 3, que son las llamadas leches de crecimiento, que vemos en el súper muchas veces, que tienen dibujitos y reclamos para la población infantil. Pero sí que es cierto que estas leches, su composición no está regulada, y entonces hay mucha variabilidad de unas leches a otras. Y a menudo añaden saborizantes, añaden bastantes azúcares, incluso aceites vegetales, por lo que por rutina no se recomiendan. Y luego también tenemos leches especiales, como las leches anticólico, antiestreñimiento, las fórmulas hidrolizadas para los niños alérgicos a las proteínas de leche de vaca, e incluso algunas fórmulas a base de soja o arroz. Pero este tipo de fórmulas tienen que estar prescritas siempre por un profesional médico, porque son para ciertos problemas. Muy bien. ¿Y cuándo se recomienda empezar con la alimentación complementaria? ¿Los tiempos cambian entre los bebés que toman leche materna o que toman una leche de fórmula? Actualmente la recomendación es que tanto para los niños de leche materna como los de leche artificial se inicie sobre los 6 meses. Este motivo, ¿cuál es el motivo entonces? Pues porque a partir de los 6 meses se dan una serie de hitos del desarrollo que hacen que el niño se vaya a alimentar de una manera mejor, ¿no? Que sea más fácil empezar con esta alimentación. Y además se ha visto que empezar antes de los 6 meses no hay beneficios por empezar antes de los 6 meses. Entonces, para dar unas recomendaciones unánimes, no estar diciendo a cada uno cuándo tiene que empezar, que sean diferentes, ¿no? Entonces, se recomienda a ambos, tanto leche materna como leche artificial, empezar a partir de los 6 meses. Y los motivos, pues porque a partir de los 6 meses la mayoría de niños ya son capaces de mantenerse sentados con poco o sin apoyo. Ya no tienen el reflejo de extrusión, que es un reflejo por el que escupen alimentos fuera de su boca, y esto hace que sea más difícil alimentarlos, ¿no? Y luego también a partir de los 6 meses tienen más interés por la comida, y también tienen una mejor coordinación entre la mano, el ojo y la boca. Y esto es especialmente importante si vamos a practicar baby led weaning. Claro, sí. Mira, Laura, yo ya tengo a los niños un poquito mayorcitos, pero en mi época había un orden establecido a la hora de introducir los alimentos en la dieta del bebé. Y en el mía también, no hace tanto. Yo recuerdo que empezábamos por los cereales, la fruta, la verdura, la carne, el pescado, los huevos.
Hoy en día existe, porque yo creo que hay cierta confusión en relación a todo esto, porque la sensación que me da es que hay familias que siguen un poco este esquema tradicional de introducción de los alimentos y hay otras familias que optan por introducir los alimentos de entrada, los distintos alimentos, incluso el huevo, ¿no? Como a la vez, todo a la vez. Según tu opinión, ¿hay un orden establecido o esto ya de este esquema tradicional del que estoy hablando, esto ya es algo del pasado? Pues es algo ya del pasado, sí. Ahora realmente ya no hay un orden rígido estricto como hace años en los que se pautaba cada semana qué alimentos tocaban. Entonces, a partir de los 6 meses, la mayor parte de alimentos se pueden dar, excepto algunos alimentos que sí que debemos saber que son peligrosos o nocivos. Pues, por ejemplo, con la miel en menores de 1 año no lo podemos dar por el peligro de botulismo, o el azúcar o la sal, que pueden resultar perjudiciales para su salud, o, por ejemplo, las algas, porque tienen mucho yodo, ¿no? Salvo estas pequeñas excepciones, la mayor parte de alimentos se pueden dar a partir de los 6 meses. Sí que debemos tener en cuenta que debemos priorizar los alimentos ricos en hierro y zinc, que son los micronutrientes que a partir de los 6 meses empiezan a escasear con los aportes de leche materna y artificial, entonces los tenemos que aportar con la dieta. Pero a partir de los 6 meses ya podemos empezar con la mayor parte de alimentos. Escogeremos alimentos con los que nos sintamos cómodos, que solamos usar en casa y en principio, pues eso, intentar que por cada alimento nuevo pasen 24 horas por Vale. si hubiera que ver algún tipo de alergia o intolerancia, y con los más alergénicos, como puede ser el huevo o el pescado, dejaremos pasar 3 días al menos, porque sí que hay algunas reacciones que no son inmediatas y que tardan hasta 72 horas en aparecer. Vale. Muy bien. En tu libro dedicas un capítulo a hablar de los diferentes grupos de alimentos y empiezas por la carne. ¿Qué tipo de carne es la más recomendable para el bebé y cada cuánto se le debe ofrecer? Siempre priorizaremos la carne fresca y blanca. La carne blanca son las carnes de aves y de conejo, que tienen menos grasa. También debemos ofrecer carne roja, ¿no? Pero siempre priorizaremos dentro de la carne roja partes magras, como puede ser el lomo, o el filete de cerdo, o el filete o muslo de ternera, o el muslo de cordero lechal. La frecuencia de consumo aconsejada sería 2-3 veces por semana. Con eso lo tenemos bien. No hace falta dar todos los días carne, que es algo que sí que tenemos como muy, muy metido en la cabeza, ¿no? Desde hace años, pero realmente se puede alternar con otros tipos de proteína animal, como huevo, pescado, incluso vegetal, como las legumbres, frutos secos. Y pues eso, que no es necesario incluirla todos los días en el menú. En el caso de la carne roja, sí que se recomienda consumir un máximo de 1 o 2 veces por semana, porque su consumo excesivo sí que se ha relacionado con algunos tipos de cáncer. Entonces, como sí que obtenemos beneficios a partir de la carne roja también, siempre tenemos que encontrar, pues eso, el equilibrio. Perdona. Pero ¿cómo se la ofrecemos? ¿De qué manera la cocinamos? ¿Cuál es ahora de entrada cuando se la empezamos a ofrecer al bebé? Pues dependiendo de si hacemos baby led weaning o triturados, ¿no? Pues si hacemos triturados la podemos triturar fácilmente, ¿no? Siempre escogeremos técnicas de cocinado que sean saludables, por ejemplo, al vapor o al horno o cocida. Siempre pues, vamos a priorizar este tipo de cocinados. Porque, por ejemplo, si lo hacemos a la brasa se generan ciertos compuestos que pueden ser perjudiciales para los niños, o si la hacemos frita, pues por ejemplo, no es la mejor opción, ¿no? Y en el caso de niños que hacen baby led weaning sí que es verdad que parece que sea un poco más complicado, ¿no?, ofrecer la carne, pero podemos hacer muchas recetas a base, por ejemplo, de mini hamburguesas, o incluso meterlo dentro de una salsa de boloñesa, por ejemplo, y todo eso hace que sea más fácil para ellos consumir carne. Y con respecto a las carnes procesadas, tipo salchichas o embutidos varios, esto nada, ¿no? ¿A los bebés? A los bebés o no. Niños pequeñitos. En los bebés siempre menores de 1 año debemos evitarlas, y luego en niños más mayores durante toda la etapa infantil se recomienda evitar su consumo de manera
habitual, ¿no? Que sea solo ocasional. ¿Y por qué es esto? Porque el exceso de carne procesada se ha relacionado con el incremento de enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 e incluso ciertos tipos de cáncer. Entonces, lo mejor es dejarlo para consumo ocasional. Y Laura, con respecto al pescado, ¿le podemos dar cualquier tipo de pescado al bebé, incluso el pescado azul? ¿Hay alguna especie que se deberíamos evitar? Y si fuese así, ¿por qué? Las especies que debemos evitar son las especies que acumulan mucho mercurio, pues suelen ser peces muy grandes, ¿no? Que están en lo más alto de la cadena trófica, que se comen a otros pececitos, entonces van acumulando mercurio, ¿no? Entonces estos pescados suelen ser el pez espada, el emperador, el atún rojo, el tiburón, diferentes tipos de tiburón, como puede ser el cazón, el marrajo, las mielgas, la pinta roja, la tintorera y también el lucio. Todos estos pescados mencionados tienen alto contenido en mercurio, entonces en menores de 10 años los evitaremos. Y en embarazadas o mamás que dan pecho también los evitaremos. Pero desde los 6 meses, salvo estas especies que he mencionado, podemos dar cualquier tipo de pescado al bebé, incluido el azul, que nutricionalmente es superior porque es rico en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3 y omega 6, y también en vitaminas como la A y la D. Vale. Ya hemos dicho anteriormente que el huevo también se podía introducir desde el inicio de la alimentación complementaria, pero ¿cómo se debe introducir? Es decir, ¿empezamos por la yema y después continuamos con la clara o podemos ofrecer las dos juntas? ¿Hay algún tipo de, no sé, de consejo, de recomendación en este sentido? Pues realmente no hay una recomendación unánime, o sea, lo podemos hacer de las dos maneras. ¿Y por qué podemos darlo de las dos maneras? Porque realmente, aunque separemos la yema y la clara por separado, es muy difícil que no hayan elementos de una y de la otra al separarlo. O sea, las proteínas se pueden mezclar y entonces es muy difícil, ¿vale? Si aún así preferimos dar la yema y la clara por separado, empezaremos por la yema, que es menos alergénica, en cantidades pequeñas, y aumentaremos progresivamente la cantidad hasta darla entera. Y después ya daríamos la clara, que es más alergénica, y también aumentando la cantidad de manera progresiva. Pero debemos saber que esta opción de introducir la yema y la clara por separado no disminuye el riesgo de alergia realmente, por lo que podemos dar la yema y la clara juntos, por lo que he comentado, que es muy difícil separar las proteínas. Y siempre pues empezaremos, aunque las demos juntas, por cantidades pequeñas, aumentando progresivamente hasta dar el huevo entero. Sí que tenemos que tener en cuenta que debemos esperar al menos 3 días para observar la tolerancia del huevo, porque es un alimento pues altamente alergénico, y siempre lo ofreceremos también bien cocinado, Vale. por el tema del riesgo de salmonelosis. Y también para que las proteínas se asimilen mejor, porque la cocción influye en que estas proteínas se absorban mejor o peor, y también a menos hecho el huevo hay más riesgo alergénico. Entonces siempre en niños pequeñitos, bien cocinado, por ejemplo, huevo duro o un revuelto bien hecho o una tortilla bien cuajadita. ¿Y cuántos huevos a la semana se le pueden dar a un Pues bebé? realmente no hay un consenso tampoco claro sobre cuántos huevos hay que dar, pero sí que se podría dar hasta un huevo por día, porque sí que se ha visto que antes se creía que las grasas del huevo aumentaban el colesterol y que podía ser perjudicial a nivel cardiovascular, pero esto se ha descartado en estudios recientes. Entonces, se puede dar hasta un huevo al día, aunque lo más sensato sería, la frecuencia que más se suele recomendar es 3-4 veces por semana, porque así podríamos alternar con otras proteínas de otros alimentos proteicos y no solo decantarnos por el huevo. Hacer una dieta más variada, ¿no? Exacto. Y ahora nos metemos con el tema de los cereales. En mi época también se empezaba con los cereales sin gluten, se esperaba un tiempo prudencial y después se le ofrecían al bebé los cereales con gluten. Hoy en día me parece que esto ya no funciona así. Creo, de entrada se le pueden ofrecer al bebé tanto cereales con gluten como sin gluten en la alimentación complementaria. Así es. Ahora las recomendaciones nos dicen que se puede dar desde el inicio de la alimentación complementaria
tanto cereales sin gluten como con gluten, ya que se ha demostrado que ni la edad de introducción del gluten en la dieta, que la edad de introducción del gluten en la dieta del lactante no influye en el desarrollo de enfermedad celíaca. Entonces, podemos empezar con gluten o sin gluten. Sí que si damos cereales con gluten, como puede ser el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, la avena, mm, si no está certificada sin gluten, puede contener también, o el kamut. Estos cereales con gluten podemos darlos desde el inicio y a pequeñas cantidades para observar tolerancia, lo que hemos dicho anteriormente. Vale. Pero vamos, que en principio desde los 6 meses se pueden dar. ¿Y hay que dar preferencia a las versiones integrales o no? Sí, siempre daremos prioridad a los cereales integrales y los alimentos hechos con harinas integrales, porque en estos cereales se ha conservado el grano entero, está el grano completo. Porque en los procesos de refinado, para conseguir harinas blancas o refinadas, se elimina el salvado, que es donde está la fibra, y el germen, que es rico en vitaminas, minerales y también ácidos grasos insaturados, e incluso a veces se añaden azúcares. Por estos motivos siempre nos decantaremos por cereales integrales, que se ha visto que son favorables para nuestra salud y que previenen muchas enfermedades, además. Y hablando de cereales, uno de los que más controversia genera es el arroz. Por el elevado riesgo, bueno, el elevado contenido en arsénico, ¿no?, que pueda llegar a tener. ¿No hay problema en ofrecerlo a los bebés o hay algunas recomendaciones interesantes que nos podrías dar? Sí que las recomendaciones es evitar en menores de 6 años las tortitas o bebidas de arroz que tienen un elevado contenido en arsénico, que son los alimentos a base de arroz que más arsénicos se ha constatado que tienen. Entonces, si evitamos esto en principio y no ofrecemos más de 4 raciones a la semana de arroz, no habría ningún problema. De hecho, el arroz nacional tiene menos contenido en arsénico que otros arroces de otras localizaciones y además si los cocinamos dejándolo en remojo, desechando el agua, entonces no tenemos que tener ningún tipo de problema con el arsénico. Muy bien. Y el tema de las legumbres, que son tienen un alto contenido en proteínas vegetales, ¿pueden llegar a suplir las proteínas de origen animal? Y también explícanos un poquito el tema de la digestibilidad, porque ¿son realmente indigestas para el bebé? ¿Hay que esperar algún tiempo para ofrecérselas? Llamamos a las proteínas que son completas cuando tienen todos los aminoácidos esenciales en su composición, que son unos aminoácidos que necesitamos, ¿no?, en cantidades suficientes. Respecto a las proteínas de las legumbres, las de, por ejemplo, garbanzos, algunos tipos de alubias y la soja, son igual de completas que las de origen animal. Y algunas son incompletas porque tienen una proporción baja de alguno de los aminoácidos esenciales. Entonces, podemos complementarlo con otros alimentos que no sean deficitarios en el aminoácido que esté más deficitario, ¿no? El ejemplo más típico sería, por ejemplo, complementar las lentejas con arroz. Entonces, podemos obtener proteínas completas de esta manera. Respecto a si son indigestas o no, son indigestas debido a unos oligosacáridos, que son unos componentes que son difíciles de digerir. Sí. Entonces, podemos paliar esto. ¿Cómo? Pues manteniéndolas en remojo de 6 a 12 horas antes de cocinar, hirviéndolas, desechando el agua y luego volviéndolas a hervir. Usar legumbres envasadas es una opción súper fácil y que si las enjuagamos bien y les quitamos la sal y los aditivos que tienen, en principio no habría ningún problema. Y luego también hay formas fermentadas como el tempeh, y luego masticar bien o tomarlas en puré también ayuda a que sean más fácilmente digeribles. ¿Pero podemos prescindir de las proteínas vegetales o no? Por poder prescindir se Sí, puede prescindir, claro, pero lo ideal es combinar, ¿no? incluirlas. Vale. Claro, y dar prioridad, porque realmente se ha visto que los niños y realmente también los adultos, ¿no?, consumen un exceso de proteína de origen animal. Vale. Entonces,
Esto puede conllevar a una serie de problemas, ¿no? Que se ha visto relacionado con la obesidad, con trastornos cardiovasculares también, renales. Entonces, pues es importante alternar, ¿no? Vale. Muy bien. Sobre el consumo de hortalizas y frutas, la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy claro, porque recomienda consumir al menos 5 raciones de frutas y hortalizas al día. Pero ¿a qué equivale una ración de fruta y de verdura en la dieta infantil? Una ración de fruta equivaldría a la cantidad que cabe en una mano abierta que la ponga el pequeño en forma de cuenco. Y luego una ración de verdura sería la cantidad que cabe en las 2 manos del peque en forma de cuenco, ya sean crudas o cocidas. ¿Y pueden comer cualquier tipo de fruta o cualquier tipo de hortaliza los bebés? Desde los 6 meses se puede ya comer cualquier tipo de fruta, incluidas las alergénicas, porque sí que antes la recomendación era, por ejemplo, con ciertos tipos de fruta, como por ejemplo la fresa, decir que hasta el año no la consumieran. Ahora sabemos que no se debe retrasar la introducción de ningún alimento alergénico, porque esto puede ser incluso peor, porque el sistema inmune del bebé es más maduro y hay más probabilidad de que se haga alérgico. Entonces, a partir de los 6 meses ya podemos dar cualquier tipo de fruta. Eso sí, tener cuidado con la consistencia de ciertas frutas, ¿no? y la forma, porque puede haber riesgo de atragantamiento. Por ejemplo, con las uvas, ¿no? Pues las podemos dar, pero adaptadas. Por ejemplo, si hacen baby led weaning, las cortaremos de manera longitudinal o en cuartos. Y respecto a las hortalizas, sí que por debajo del año evitaremos tanto las espinacas como las acelgas, y por debajo de los 3 años la borraja. ¿El motivo? Pues porque son ricas en nitratos y pueden causar una enfermedad grave en los bebés que se llama metahemoglobinemia, en las que el bebé no se oxigena bien. Entonces es importante evitar estas hortalizas mencionadas, ¿no? Pero el resto se podría dar. Sí que pues tener siempre cuidado también con ciertas texturas, ¿no? Lo que he dicho antes. Por ejemplo, las zanahorias crudas tienen alto riesgo de atragantamiento, entonces pues evitaremos darlas de manera cruda, pero se puede dar cualquier tipo. Pero sobre todo en el caso de las frutas, por ejemplo, recomiendas fruta entera en lugar de zumo o batido, ¿verdad? O se pueden combinar. Sí, lo ideal es que coman las frutas sin triturar, o bien aplastadas, o a trocitos, o enteras. ¿Y por qué? Pues porque si las trituramos o hacemos zumo, se modifican sus azúcares y ya no se consumen en su matriz de fibra, pasan a ser azúcares libres, que son los que nos dicen las recomendaciones científicas, nos dicen que debemos limitar su consumo. Y el zumo, pues en el zumo ya no hay fibra y realmente son azúcares libres y no tiene nada que ver con tomar una pieza de fruta. Entonces, los zumos, pues para consumo ocasional. Respecto a las hortalizas crudas, por ejemplo, en una ensalada sí que se conservan más nutrientes que cuando están cocinadas, pero sí que hay algunas técnicas de cocinado, como puede ser el vapor o hervirlas con poca cantidad de agua durante poco tiempo con tapa, y esto hace que se conserven más nutrientes. Y Laura, el tema del agua, que no sabes, la de consultas que recibimos de las mamás y de los papás sobre qué agua es la mejor, qué cantidad de agua hay que dar a un bebé. En el caso de que el bebé esté tomando pecho o biberón, ¿se le debe dar agua? ¿No se le tiene que dar agua? O en el caso del pecho no, y en el caso del biberón sí. Esto nos gustaría que nos lo aclararas. Y después, cuando ya empezamos a introducir los alimentos en la dieta también del bebé, ¿qué cantidad de agua sería la correcta para garantizar una correcta hidratación? Pues bien, es importante tener en cuenta que aunque haga mucho calor y sea verano, hasta los 6 meses los bebés con la leche materna y con la leche artificial tienen la cantidad de agua necesaria. Entonces no debemos darles agua, porque esto va a desplazar el consumo de leche materna y leche artificial y puede hacer pues que no obtengan las calorías necesarias a lo largo del día. Entonces es importante eso, a partir de los 6 meses, cuando ya empieza la alimentación complementaria, ya podemos ofrecer. ¿Y cuánta cantidad ofreceremos? Pues lo haremos a demanda, ¿vale? Es como la cantidad de leche que tiene que tomar el niño, ¿no? Lo vamos a hacer siempre a demanda, iremos ofreciendo a lo largo del día, y el niño, pues si tiene sed, beberá, y si no tiene sed, pues no beberá.
y ya está, no nos tenemos que agobiar porque, como he dicho antes, tanto la leche artificial como la leche materna en su composición es la mayor parte agua, hasta un 90%. Entonces debemos saber que aunque no tome mucha agua, como es el alimento principal, va a seguir tomando agua por parte de la leche, y también hay algunos alimentos que tienen mucha agua, como ciertas frutas, por ejemplo. Muy bien. Y ya así para ir finalizando, imaginemos el plato del bebé. Teniendo en cuenta los diferentes grupos de alimentos de los que hemos ido hablando, ¿qué debe tener este plato para que sea saludable y sea una propuesta equilibrada para la dieta del bebé? En los bebés, por ejemplo, el método Bliss, que es un tipo de baby led weaning mejorado, nos incide en que en el plato del bebé debe haber un alimento energético, por ejemplo, cereales, tubérculos como la patata o el boniato, legumbres, aguacate, luego un alimento rico en hierro como la carne, pescado, huevo o legumbres, y una fruta o una hortaliza. Y si es rica en vitamina C, mejor para favorecer la absorción del hierro no hemo. Entonces, esto sería una forma fácil de hacer un plato para un bebé que sea de manera adecuada. Luego también tenemos el plato de Harvard, el plato saludable de Harvard, que es una manera de hacer platos saludables y que también se puede adaptar a los bebés. En este plato nos dicen que la mitad del plato debería ser frutas o hortalizas, ¿no? Luego un cuarto del plato o huevo, pescado o carnes magras o legumbres o frutos secos naturales. Siempre en bebés deberían estar triturados o molidos para evitar el riesgo de atragantamiento, y limitar la carne roja y evitar las procesadas, lo que hemos dicho antes. Y luego en el otro cuarto del plato, cereales integrales o tubérculos, cereales integrales intactos que no sean refinados, como el trigo integral, la quinoa, la avena, el arroz integral, o productos elaborados con harinas integrales, como puede ser la pasta o el pan. También podemos poner tubérculos como la patata o el boniato o la yuca, e incluso podríamos poner también legumbres que son bastante energéticas. Así que con estas dos propuestas podemos hacer platos saludables para los peques. Perfecto. En cualquier caso, al final del libro hay una serie de recetas elaboradas por Chef Busquet en el que las mamás y papás se pueden inspirar, todas ellas que tienen una pinta que no veas. Y nada, Laura, aquí finalizamos. Te queríamos dar las gracias y agradecerte este ratito que has compartido con nosotros, y queríamos aprovechar para darte la enhorabuena por el libro publicado. Muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar un poquito de alimentación infantil, que es muy necesario. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotras. Hasta luego.